Muy bien, listo. Vamos, los adolescentes también ya pueden pasar, los que han venido, vamos pasando. Y los niños ya han pasado. Ahora sí les dejo con el pastor, ya está listo. Buenos días, mis amados. Gracias y paz. Que el Señor continúe glorificándose en este día. Amén. Bueno, el día no hace mucho sol, pero todos los días dice su palabra que el sol de justicia está con nosotros. Amén. Jesús está en medio nuestro para ayudarnos, para fortalecernos, como, como compartía hermano mientras dirigía las alabanzas. El Señor está con nosotros. Amén. Él es fiel. Así que rápidamente vamos a ir a la palabra del Señor con alegría. Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el capítulo 6, 7, que casi es una historia, un solo relato que tiene una enseñanza muy poderosa de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. ¿Cuántos estamos preparados para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? ¿Sí? A ver, pregúntale, ¿estás preparado para lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque a veces no nos preparamos y, y la manera como podemos prepararnos siempre es que tengamos, como dice la palabra, una expectativa en nuestro corazón de lo que Dios va a hacer. Porque a veces podemos decir, no, Dios te va a hacer algo en mí. No, mejor que lo haga mi hermano que está al lado mío. Pero cuando tenemos una expectativa, dice que la fe que Dios ha puesto en nosotros viene de Él. La fe, por eso dice el Señor Jesús, ¿no? Si tuvieses fe, como un granito, ¿no? El grano de mostaza, la semilla más pequeña de entre todas. Si tuvieses fe del tamaño de esa pequeñez, dice, no pudieses decirle al monte, ponte hacia el otro lado y el monte se movería. Entonces, todo lo que tenemos, el día conmigo, levante su mano, todo lo que tenemos proviene de Él. Él no nos ha dado. Y también, así como nos ha dado, también vuelve a Él. ¿Por qué? Nuestra vida vuelve a Él. Todo lo que Dios nos da, lo administramos y como dice el libro de Apocalipsis, se lo ponemos delante de sus pies para que Él tome todo lo que es de Él. Por eso dice la palabra que a Él sea toda gloria, toda honra, todo honor. Así que, dile que está a tu lado, no te quedes bien, que se base en tu vida todo lo que Dios te ha dado, todo, ¿no? Y de eso vamos a compartir en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 6. Miren, que hay cosas que Dios quiere que nosotros tengamos firmes y fuertes en nuestra vida. Una de las cosas me decía que nuestra fe necesita estar firme. Debemos estar firmes porque el enemigo dice también la palabra que está a nuestro acecho. El diablo está como un león rugiente buscando, dice, a quién devorar. Pero nosotros tenemos que estar firmes en él. Entonces, mientras la iglesia del Señor comenzó a crecer, Dios comenzó a convocar a siervos. Diga la palabra siervos. El reino necesita de siervos y siervas, pero no en el sentido de una persona que sepa hacer algo, que tenga una cualidad,
solamente o un atributo, sino que todo eso sea completo en el Señor. Y por eso, mire, vea conmigo cuando dice el capítulo 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros, dice, a 7 varones, dice, primero, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y la palabra aquí, servidor, ¿no? La palabra diácono, que es la palabra que significa servidor, tenía toda la esencia de lo que Jesús vino a hacer. Que yo le decía las semanas pasadas que Jesús lo que vino a hacer, dice, él vino a servir y no a ser servido, ¿no? Y en nuestro caminar también nosotros tenemos que entender que debemos desarrollar ese corazón de Jesús. Mira que está a tu lado, el corazón de Jesús es un corazón de siervo. Y el libro de Filipenses describe esa cualidad de la manera más profunda que la podemos entender. Y quiero que vaya usted al libro de Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5. El libro de Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5. Dice así, ¿lo tiene ya? Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué cosa? Forma de siervo. Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo es la forma de siervo? ¿No? Porque primero dice forma de Dios, después dice forma de siervo. O las cualidades de Dios, o el carácter de Dios, o las cualidades, o el carácter de un siervo. Y por eso yo les decía que no es solo hacer algo para el Señor, sino cómo lo haces. ¿Cuál es el carácter que Dios está formando en tu vida para poder servirle? Y aquí el apóstol Pablo describe esa esencia de lo que significa ese carácter que Jesús desarrolló para poder servir a los demás, para poder con su servicio glorificar al Padre y poder también completar su propósito en esta tierra. Entonces, sigan leyendo conmigo, dice. Tomando forma de siervo, dice, se despojó a sí mismo, dice, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y así sigue el texto, por lo cual también Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Dios desea trabajar en nosotros ese carácter que hay en Cristo Jesús. Es el carácter del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y todos sabemos que Jesús es nuestro mejor modelo, ¿eh? Jesús es nuestro modelo a seguir. El Señor Jesús es nuestro maestro, es nuestro amigo.
es nuestro consejero, pero también Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, todo lo que hizo Jesús, eso también lo tenemos que hacer. Así que dile que está a tu lado, todo lo que hizo Jesús, lo tenemos que hacer. Y tenemos que pedirle al Señor que forme en nosotros ese carácter que sea, ese carácter de Cristo. Cuando vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, y vemos los sufrimientos que Jesús padeció para formar ese carácter. Y por eso es que la palabra gracia, la palabra siervo, la palabra favor y la palabra que finalmente Dios está trabajando en nosotros, un corazón para poder entregarle a Él todo lo que somos, o sea, está relacionado con lo que Jesús hizo. Y por eso es que podemos entender aquí en esta hora que el Señor necesita de hombres y mujeres con ese corazón para que podamos ser preparados para un tiempo glorioso, para un tiempo sobrenatural. Y volvamos a Hechos capítulo 6. Y dice que buscaron, dice, varones, primero, de buen testimonio. La palabra testimonio significa reputación, confianza, respeto. Es decir, no podían ser solamente personas que tuviesen un atributo nada más, o una condición. Tenía que formarse en ellos ese carácter, ese corazón. Por eso es que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, va a escribir y va a decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gracia que está en mí. Y gracia simplemente es el favor de Dios, en lo que Dios trabaja en nuestra vida para ser perfeccionados y para ser como Él. De lo contrario, nuestro servicio y todo lo que hagamos simplemente será algo pasajero y no tendrá una trascendencia en nuestra vida, porque todo lo que es del Espíritu permanece. Todo aquello que el Espíritu va trabajando en nosotros. Si hay alguna virtud, si hay algo poderoso que pueda hacer Él, entonces es para que Él sea glorificado. Y para que esa misma esencia de su Espíritu inspire a otros a cómo Dios quiere trabajar dentro de nosotros esa esencia y ese corazón. Entonces, lo primero que tenemos que tener es que ser dignos de confianza para poder ser aceptados en ese trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, por favor, el que está a tu lado. Mira a un hijo, a una hija de Dios digna de confianza. Ahí decía, ¿cómo saber o cómo medir la confianza? Y una persona decía, ¿dejarías tú a un político entrar en tu casa? O ahora con estas cosas es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque los políticos mayormente en campaña dicen de todo, pero después nada. Entonces, ellos tenían que ser hombres de confianza, o sea, que se desarrolle en ellos el carácter santo, perseverante del Señor. Y eso es algo poderoso en nuestra vida, porque yo creo que el Señor está trabajando eso dentro de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo muy especial. Y esa es la esencia que había en el corazón de estos 7 varones, o de lo que tenía que haber. Y lo segundo dice, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces nosotros estamos aquí en la escuela del Señor. ¿A cuántos dicen amén? Estamos en la escuela del Señor. Porque el Señor está trabajando, porque si no diría llenos, ahí diría vacíos. Pero dice llenos
del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, esa llenura tenía que venir con esa formación de la vida del Espíritu de Dios. Y lleno del Espíritu no solamente estaba hablando de los dones que pudiesen tener, sino que del carácter también que ellos debían desarrollar, porque el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? A ver, diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, el Señor quería trabajar, ¿no?, en la vida de estos servidores, ese corazón. Y lleno del Espíritu era dejarse trabajar. Por eso, en la actitud de Jesús, dice, Él se despojó, se vació. Es decir, no tuvo nada en qué aferrarse, en qué agarrarse, sino más bien dijo: aquí estoy. Y ese corazón fue formado de esa manera, y así es porque el Espíritu comenzó a trabajar. Y por eso dice la palabra que hemos leído, dice que también se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y obediente dice qué cosa: hasta la muerte. Miren, ¿hasta qué nivel el Señor quiere trabajar en nosotros esa palabra? Y este es un tiempo donde yo creo que el Espíritu de Dios está inspirando y está trabajando la obediencia a los principios del Señor, a sus mandatos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos felices al obedecer la palabra del Señor? ¿O a cuántos de nosotros nos cuesta obedecer su palabra? No, por favor, no se descoden en este momento, ¿ya? Después en casita. ¿A cuántos de nosotros sabemos que el Señor nos está llevando a ese nivel de poder desarrollar esa confianza, dice, con el Señor, de saber de que Él tiene lo mejor para nuestras vidas? Porque el Espíritu Santo nos ministra todos los días y nos hace recordar todo lo que el Padre nos dice en su palabra, y también todo lo que Jesús enseñó. Es el Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo en ese momento se sienta con nosotros a enseñarnos, porque Él dice que Él nos guiará a toda verdad. Él nos llevará, Él nos hará entender. Y los problemas que tenemos en este tiempo son los problemas de que el espíritu de este mundo, el sistema de este mundo, los pensamientos de este mundo, que se levantan contra el conocimiento de Dios, van y afectan nuestra firmeza y los principios que Dios ha establecido para que sucumbamos, para que no podamos vivir en el espíritu del Señor y en el espíritu de esa palabra para poder servirles. Entonces, necesitamos, o sea, que primero despojar, tiene que estar a tu lado, despojarnos, humillarnos y hacernos obedientes. ¿Ven? No puede haber un proceso de formar el corazón de Jesús, el corazón de siervo, si no me despojo. De hecho, que tengo que despojarme de mis pecados. Yo sé que cuáles son las cosas en las cuales el enemigo me agarra y sabe que yo soy vulnerable y que soy débil. Ni hablar de los pecados, porque si no seríamos una iglesia pecadora. ¿Cierto? Tenemos que despojarnos de todo aquello. Por eso dice que nos asedia, que nos acecha. Y del pecado también. Pero para correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el apóstol Pablo. Entonces, despojarnos, humillarnos
y hacernos obedientes. Entonces, de esa manera, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Por eso dice la palabra que Dios, la comunión íntima, dice, es con los justos, con los que obedecen su palabra. Él dice, mira de lejos al que es altivo. Si yo no reconozco mis faltas, no reconozco aquellas cosas que están en mi vida minando y me están impidiendo crecer, entonces yo estoy formando una estructura en mi vida, una pared, como cantábamos, una cadena, que al final de cuentas no me va a ayudar a que el poder de Dios se manifieste y que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder. Por eso era que esos servidores necesitaban tener ese carácter de Jesús, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos, en otras palabras, de esa esencia para poder y solamente para el servicio. Imagínense todo lo que tenemos que hacer para poder nosotros ministrar vidas y corazones en todo su potencial. Y no solamente servidores, pero esto era lo primero que tenía que pasar. Entonces, necesitamos, ¿qué conmigo? Necesito ser lleno del Espíritu. Un hombre lleno del Espíritu, dice el apóstol Pablo, habla en lenguas, en todo momento, en todo tiempo. Porque las lenguas significan, ora en lenguas. Ora en todo momento, en todo tiempo, porque sabe que el enemigo de una u otra manera quiere hacer algo para afectar mi comunión con el Señor. Entonces no debemos ignorar que el enemigo está detrás queriendo que tú no crezcas, que tú no avances, que tú no seas firme y no desarrolles el carácter de ese siervo y esa sierva que Dios quiere. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Amén? ¿Cuándo quieres ser llenos del Espíritu? Yo quiero ser lleno del Espíritu. Y dice, lo tercero dice, llenos ¿de qué? A ver, llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. Y la sabiduría es simplemente el conocimiento que yo tengo y cómo lo aplico. Es decir, todo lo que Dios trabaja dentro de mí, todo lo que Dios hace en mi vida. Entonces, la sabiduría o ser sabio es simplemente obedecer los principios que Dios tiene para mí. Es decir, los principios de su palabra. Por eso es que cuando nosotros vemos aquí la vida de Esteban, dice el capítulo 6, el versículo 8, dice, y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántos estamos preparados para hacer grandes prodigios y milagros alrededor nuestro? Yo quiero usar tu vida. Yo quiero usar mi vida para ello. Yo quiero usar mi vida para traer liberación, para traer sanidad. O sea, es el Espíritu de Dios que quiere producir ello. Entonces, en la vida de Esteban, comenzó Dios a trabajar ese poder sobrenatural y esa gracia, dice, era lleno de esa gracia que en otras palabras hemos dicho que la gracia tiene que ver con aquello que Dios está trabajando en mi vida. Todo es por gracia. Todo lo que yo tengo, si yo voy a alcanzar, si yo voy a ser un gran predicador, si yo voy a ser un profeta, voy a ser un evangelista, si yo voy a caminar como un líder de célula, si yo voy a ser alguien que sea usado por Dios, todo es por su gracia. Todo es porque Él quiere trabajar eso en mi vida. Y yo debo administrar bien esa gracia que Dios pone en mí. Porque no es mía, es de Él. Y nos acordamos de la palabra del mayordomo, de lo que Jesús enseñó, que cuando Él venga, dice, Él nos va a pedir cuenta de todo aquello que Él nos dio. ¿Cómo lo usamos? Es que tiene que estar a tu lado y te pedir cuenta de lo que ha puesto en tu vida. Te va a decir qué hiciste con lo que yo te dije.
Oh, Señor, tú me miedo, respondí. No, Señor, mírame que pasaron estas cosas y tú sabes. Al Señor no le vamos a poder palabrear. Al Señor no le vamos a engañar. El Señor sabe y conoce nuestro corazón. Y todo lo que Él pone en nuestra vida es por su gracia. Es gracia de Dios. Me decía un pastor, ¿no? Si usted ve un don sobrenatural en mí, es la gracia del Señor. Si usted ve algo que no está bien, ese soy yo. Porque la gracia está trabajando en mí, lo que Él quiere hacer. Entonces la gracia de Dios se derrama, porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo Dios usa esta persona? ¿Cómo Dios usa a esta otra? ¿Cómo hace eso? La gracia del Señor, la gracia de Él. Pero si Dios pone en ti su gracia, entonces tú has sido llamado a ser un buen administrador de lo que Dios pone, a ser un buen mayordomo de lo que Dios pone en tu vida. Porque de eso es lo que, de una manera, cómo vamos a crecer, cómo vamos a avanzar. Entonces, miren, Esteban era lleno de esa gracia, de ese poder, y comenzaba a hacer milagros y prodigios, grandes milagros y señales en el pueblo. Amén. Versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Saben? Quiero decirte que el Espíritu Santo está a nuestro alrededor. El Espíritu Santo es el paracleto, que significa aquel que ha sido llamado a ayudarnos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Él nos ayuda en todo momento. Jesús dijo incluso, no tienen que preocuparse de qué cosas tienen que hablar. En Lucas capítulo 12, versículo 12, dice que Jesús les dijo, porque el Espíritu les dirá y les hará recordar y les habrá de decir todo lo que tengan que ustedes decir. Entonces es el Espíritu Santo cuando usa nuestra vida, o sea, Él glorifica su palabra, Él nos hace recordar, Él nos dice a dónde tenemos que ir y a dónde también no tenemos que ir. Porque el Espíritu Santo también nos impide de hacer cosas. Así como nos dicen que tengamos que hacer cosas, también nos dicen no hagas esto. Recuerdan, estamos estudiando, ¿cuántos están viendo los devocionales? Estamos aprendiendo de cómo el Espíritu también. Algunos están sorprendidos que es. ¿Devocionales hay eso? ¿Sí? Cómo el Espíritu impidió, dijo, no vayan a este lugar, pasen a otro lugar. Y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo fluyo en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar mi vida, entonces yo sé que en ese momento, toda palabra y toda bendición que viene sobre mi vida, Él se va a glorificar y Él va a hacer cosas poderosas en mi vida y Él va a usar mi vida para sanidad, para liberación, pero también va a usar mi vida para que esa palabra corra, porque la palabra del Señor tiene que crecer y tiene que correr. Por eso es que yo no debo resistir a la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios habla mi vida, no debo resistir. Mire que está a tu lado, cuando el Espíritu de Dios habla mi vida, no resistes. Porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer cosas poderosas. Por eso, qué bueno es entender el lenguaje del Espíritu. Qué bueno es comprender y saber escuchar la voz del Espíritu. Porque el Espíritu lo único que hace es glorificar la palabra de Cristo. El Espíritu no te va a decir algo que no está en la palabra. Él va a glorificar la palabra. Él te va a dar los principios, Él te va a guiar. Y necesitamos caminar en esa dirección. Por eso es que, mis amados, Esteban era un hombre que era dirigido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque él escudriñaba la palabra. Porque él estudiaba la palabra. Y no solamente eso, la predicaba. Yo puedo estudiar la palabra, yo puedo tener muchos estudios, pero todo eso se queda en mí. No lo comparto, no soy sabio en administrar lo que Dios
quiere hacer en mi vida. Mire, yo te digo a ti, dile por favor que está a tu lado, quiero usar tu vida poderosamente. Dios va a tener muchas vidas usándote a ti. Va a ser por su gracia, pero va a ser por su espíritu, porque su espíritu está en este tiempo llevando. El Espíritu Santo está hablando a muchos ateos, a muchas personas que no conocen a Dios, que niegan la existencia de Dios. Y se les está hablando para que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Simplemente lo único que tú necesitas es que el Espíritu sobre tu vida como Felipe y te acerques a alguien para hablarle y decirle, Jesús quiere salvarte hoy. Él quiere que tú nazcas de nuevo. Entonces, como él sabía, como él tenía el lenguaje del Espíritu, él no podía resistir. Solo aquel que conoce la palabra, solo aquel que practica la palabra y solo aquel que tiene una relación con el Espíritu nunca va a resistir al Espíritu. Es más, el Espíritu Santo va a inspirar tanto tu vida que tú mismo vas a ayudar a otros a que se corrijan en el camino. Porque estos hombres de esta sinagoga, ellos leían las escrituras. Ellos sabían la ley y los profetas hasta ese tiempo de escritura. Pero en vez de ellos vivir en el Espíritu, dice que ellos comenzaron a resistir el Espíritu de la palabra que era proclamada y predicada por Esteban. Lea conmigo otra vez. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que andaban. Y ahí están, ¿no? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y miren el versículo 15, la parte B, dice, al fijar los ojos en él, dice, estas mismas personas que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No fue porque simplemente vieron su rostro nada más, sino que, ¿qué cosa dice aquí? Que fijaron su rostro, o sus ojos, en los ojos de él, en el rostro de él. A ver, por favor, mire a su hermano así fijamente. Este hermano tiene algo. Dice que cuando nosotros fijamos los ojos en las personas, podemos saber quiénes son. Tú puedes ver la hermosura de Dios, tú puedes ver la gracia de Dios, tú también puedes ver la existencia, porque los ojos dice, son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo. Pero dice que fijaron sus ojos, o sea, y recién al fijar los ojos, el vieron como el rostro de un ángel. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios trabaja en tu vida, Dios produce algo interior, algo profundo en ti. Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá sed jamás, porque de su interior se brotará un manantial, una fuente de agua que saltará, dice, para vida eterna. Cuando un río no se puede decir, ese es un río que salta en el agua, un río despacito, así de chévere. Es un río, o sea, y el río del Espíritu no es un río caudaloso. Es un río que a donde va todo lo que es seco trae vida. Y eso es lo que produce Dios en nosotros. Dios produce vida. Por eso Jesús dijo, ¿quién había venido para que nosotros tengamos vida? La tengamos en abundancia. Es el Espíritu Santo de Dios. Es su palabra. Lo que produce en nosotros. Lo que verdaderamente es eterno. Lo que verdaderamente agrada al Señor. Lo que está dentro de mí. La esencia de Dios. Yo soy su hijo. Él es mi padre.
Y Él está formando todos los días en mi vida ese corazón que se va a comunicar, esa vida que se va a conectar con el Padre. Es decir, nosotros somos uno solo, Señor. Todo lo que tú quieras, eso yo voy a hacer. Todo lo que tú dices, yo voy a avanzar, yo voy a desear, Señor. Porque la vida está dentro de ti. Mira que está a tu lado. La vida está dentro de ti. La vida de Dios. Él sopló aliento de vida. El diálogo de la ciencia, recién dice, es Dios en la vida de las personas a través del soplo que vino cuando Dios sopló en la mano. Nosotros tenemos la vida de Dios. Y esa vida es la vida que repercute en la eternidad. Si el Señor viene en estos tiempos, iremos con Él. Y si no, pasaremos a la eternidad. Y nuestra vida y todo lo que somos, todo lo que hicimos, daremos cuenta a Él de lo que Él hizo en nosotros. Y diremos, Señor, fue tu vida la que hizo la diferencia en mí. Fue tu vida, Jesús. Porque todos los días tú me dabas vida, traías tu paz, tu amor, tu alegría. Por eso dice que el justo tiene una fiesta continua. Entonces es el Espíritu de Dios. Ese es el río del Espíritu que dijo Jesucristo que iba a saltar para la vida eterna. Ese río que iba a traer esa vida. Ese río que iba a llenar todo nuestro interior. Iba a producir la esencia de la vida de Dios. ¿Cuántos están gozosos de saber que nosotros vive ese río? Que el río de Dios fluye todos los días. Y ese río que nunca se seca, sino más bien todos los días está formando ese carácter del Señor. Entonces, dice que resistían el espíritu y la sabiduría con que Esteban hablaba, pero mientras fijaron sus ojos vieron en él, pero como el rostro de un ángel. Por eso es que en todo el capítulo 7 vamos a ver el ejercicio de esa vida. Como Esteban recuerda toda la palabra, es el Espíritu que está hablando, es el Espíritu que le está diciendo, mire, todo lo que pasó. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos tienen sentido de la vida? Por favor, pendiente de que está a tu lado, de repente está dormido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué se han hecho esa pregunta? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives? Yo me he hecho esa pregunta en estos tiempos. ¿Qué con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es la vida? ¿Sabe? El sentido de la vida es, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Todo lo que pueda haber alrededor emana de esa relación. Mi vida tiene sentido porque soy hijo del Padre. Él me ama y Él sabe todo, 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 todo. Lo que voy a hacer. En su libro está escrito todo, 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 todo. Que yo voy a llegar a hacer. Ese es el sentido en mi vida. Lo demás, gracias, Señor. Porque cuando yo entiendo ese principio, entiendo que nunca voy a dejar de confiar en mi Padre. No quieres y que yo estoy en su vida. Entonces, Esteban comienza a hablar, comienza a predicar la palabra. Sí, pero ¿dónde estudió tanto? El Espíritu Santo que le estaba haciendo recordar. Pero cada caso, si el Espíritu Santo hace eso, cuando tú estudias,
cuando tú dejas que la palabra de Dios entre a tu vida. Porque esa palabra no solo produce un conocimiento, sino esa palabra produce una formación, una transformación dentro de ti. A veces nosotros nos confundimos porque pensamos que solamente nos produce algo de conocimiento, pero no, o sea, es algo profundo. Y Esteban estaba hablando, o sea, realmente una palabra tan dirigida. Y hasta el final, miren, lea conmigo, capítulo 7, versículo 51. Dice, miren, que nadie te diga esto, por favor. A mí también, dígame, pastor, que nadie te diga esto. Prefiero todas las cosas menos de esto. Versículo 50 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, dice, resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo yo resisto al Espíritu? Otra vez. Cuando yo no digo al Señor, Señor, aquí me despojo, aquí me pillo, aquí decido ser obediente. Entonces, dice, vosotros, dice, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces yo creo que el Señor nos quiere decir en esta mañana lo opuesto. Tiene que estar a tu lado. Yo te quiero decir lo opuesto en esta mañana. Nos quiere decir. También en vez de resistir, nosotros aceptamos la dirección. Nosotros aceptamos que Él haga esa obra en mi vida, en nuestra vida. Que ese corazón, que ese espíritu de esta palabra, una vez más, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. No solamente podían fijar sus ojos en él para ver como el rostro de un ángel, sino él también podía mirar al Padre. Y también podía decir, tú eres Dios, tú eres mi Padre, yo voy a hacer lo que tú quieres que me. Amén. Vamos a ponerlo de pie.